Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con unos documentos muy específicos del gobierno cubano. Son dos gacetas oficiales extraordinarias, la número 60 y la 61. Ambas acaban de salir, publicadas el 25 de septiembre de 2025. Y bueno, la idea es desgranar un poco qué hay detrás de una serie de nombramientos importantes que aparecen ahí. Casi todos son en el ámbito diplomático, pero ojo, que también hay uno interno que es interesante. Todo esto pues viene del Consejo de Estado, a partir de propuestas del presidente para los embajadores y llevan la firma de Juan Esteban Lasso Hernández. Exacto, es como tener una ventanita, ¿no? A cómo se toman y sobre todo cómo se comunican oficialmente estas decisiones sobre el personal del Estado en Cuba. Vamos a ver quiénes llegan a varias embajadas por el mundo y también un cambio relevante en una estructura electoral provincial. Y un detalle importante, la base legal para la mayoría de estos nombramientos, los diplomáticos digamos, está en la Constitución. Es el artículo 122, inciso O, que es el que le da al Consejo de Estado esa facultad, la de nombrar y quitar embajadores. Entendido. Y antes de meternos de lleno con los nombres y los países quizás, valga la pena recordar rápido qué es el Consejo de Estado. Para quien no esté tan al día con la estructura cubana, ¿nos das una pincelada? Claro, mira, el Consejo de Estado es un órgano que depende de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, del Parlamento cubano. Pero funciona todo el tiempo, incluso cuando la Asamblea no está reunida. Representa al Estado cubano. Y tiene un montón de funciones, entre ellas, como decíamos, nombrar y remover a los jefes de misiones diplomáticas, pero también otras tareas ejecutivas y de control que le dan la Constitución y las leyes. Por eso, su firma es la que aparece en estos acuerdos. Perfecto, esto nos pone en contexto. Muy bien, entonces arranquemos con la Gaceta 60. Tiene varios acuerdos, todos con fecha del 1 de septiembre de 2025. ¿Qué nos dice esta primera tanda? Bueno, lo que vemos es una renovación, ¿no? En distintas embajadas. Es lo normal. Los embajadores cumplen su tiempo y rotan o los cambian. Es justo ese proceso lo que estamos viendo aquí. Se nombran nuevos embajadores, extraordinarios y plenipotenciarios para reemplazar a los que ya terminaron su misión. Vale, vamos a los nombres, pero sin perdernos en los números, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Por ejemplo, en Europa del Este, Rumania. Ahí nombran a Alexander Valentín Rodríguez Salazar. Él reemplaza a Débora Leticia Ojeda Valedón. Correcto. Y si nos vamos, por ejemplo, a África Austral, a Botsuana, ahí nombran a Antonio Luis Pubillones Izaguirre. Sustituye a Orlando Ernesto Álvarez Álvarez. Es una zona con lazos históricos con Cuba, sí. Cruzamos el charco. Sudamérica. Dos movimientos ahí. Lisette Bárbara Pérez Pérez va para la embajada en Uruguay. Ella reemplaza a Zulem Popa Danel. Y en Chile, el nuevo embajador es Óscar Cornelio Oliva, que sustituye a Mercedes Vicente Sotolongo. Ajá. Dos países del Cono Sur con cambios al mismo tiempo. Exacto. Y para cerrar esta Gaceta 60, nos vamos al norte de Europa, Suecia. Raúl Delgado Concepción es el nuevo embajador allí, en lugar de Alba Beatriz Soto Pimentel. Así que esta primera gaceta ya nos da un mapa interesante. Europa del Este, sur de África, Sudamérica, norte de Europa. Bastante variado para hacer decisiones de un solo día, del 1 de septiembre. Sí, la verdad es que sí. Y más allá de quiénes son, cada nombramiento de estos echa a andar toda la maquinaria diplomática, ¿no? Hay que notificar al país que recibe, acreditarse formalmente, y como dicen los acuerdos, es el ministro de Relaciones Exteriores el que tiene que implementar todo esto. Son, digamos, los engranajes visibles de la política exterior funcionando. Ok, perfecto. Pasemos entonces a la Gaceta 61. Aquí hay más nombramientos de embajadores con fechas un poquito posteriores entre el 4 y el 11 de septiembre. Y creo que aquí es donde entra eso que mencionaste de la concurrencia, ¿verdad? Suena particular. Exactamente. Pero a ver, antes de llegar ahí, sigamos más o menos el orden. El 4 de septiembre, por ejemplo, nombran embajador en Serbia. Es Pavel Lorencio Díaz Hernández, que reemplaza a Leide Ernesto Rodríguez Hernández. Seguimos con presencia en los Balcanes. Y al día siguiente, el 5 de septiembre, un nombramiento que seguro tiene peso.
Enrique Horta González va como embajador a la Federación de Rusia. Sustituye a Julio Garmendia Peña. Pensando en la relación histórica y actual, ese es un puesto clave, ¿no? Sin duda alguna. Moscú siempre ha sido uno de los destinos diplomáticos más importantes para Cuba. Este cambio seguro que se sigue con atención. Ese mismo día, el 5, también hay movimientos hacia África y Centroamérica. Leonardo Enrique Limonta Jones va a la República Democrática del Congo, reemplaza a Jesús del Amo Fernández, y Yaima Martínez Millán es la nueva embajadora en Belice. Ella sustituye a María Caridad Balaguer Labrada. Ahí vemos cómo se sigue tejiendo la red, ¿ves? África Central, el Caribe, Centroamérica. También reciben nuevas designaciones. Muestra que se le presta atención a distintas regiones. Avanzamos al 8 de septiembre. Ese día hubo varios nombramientos. Hugo René Ramos Milanés lo mandan a Noruega, sustituye a Maite Rivero Torres. Volvemos al norte de Europa. Y al mismo tiempo, fíjate, se designa a Iraida de la Caridad Guerrero Zúñiga para las Seychelles, allá en el Océano Índico. Ella reemplaza a Leide Marta Hernández Caneiro. Y también a Patricia Lázara Pegó Guerra para Sri Lanka, en el sur de Asia, en lugar de Andrés Marcelo González Garrido. Vaya, Noruega, Seychelles, Sri Lanka. Todo el 8 de septiembre. Eso es bastante movimiento concentrado. Nos lleva de Escandinavia a islas en el Índico y al sur de Asia, en un mismo día. Sí, es un ritmo, notable, de decisiones que se formalizan en muy poco tiempo. Pero, espera un momento, que nos saltamos algo importante del 4 de septiembre. Algo que ilustra muy bien una práctica diplomática. Mencionamos el nombramiento para Serbia de ese día, ¿recuerdas? Sí. Bueno, pues hay otro acuerdo, el 458X, que habla de Raúl Delgado Concepción, que ya lo habíamos visto nombrado embajador en Suecia en la Gaceta 60. Cierto. ¿Y qué pasa con él? Pues este acuerdo dice que además de ser el embajador residente en Suecia, se va a acreditar también como embajador concurrente en Islandia y sustituye en esa función concurrente a la misma persona que reemplazó en Suecia, a Alba Beatriz Soto Pimentel. Ah, ya entiendo. O sea, un mismo embajador representa a Cuba en 2 países, aunque físicamente esté solo en uno. Y eso se hace mucho. Muy común, sí. Sobre todo para países que quieren mantener relaciones amplias, pero bueno, optimizando los recursos, ¿no? Un embajador que esté en un país importante de una región puede cubrir formalmente las relaciones con otros países cercanos. Países donde quizás no se justifica o no es posible tener una embajada física permanente. Es eficiencia diplomática y asegurar la representación. Qué interesante cómo se maneja eso en la práctica. Bueno, creo que nos queda un nombramiento diplomático más en esta Gaceta 61, ¿no? Sí, el último de la lista diplomática. Es del 11 de septiembre. Se nombra a Denise Amaro Salavarría como embajadora en Benín, en África Occidental. Ella sustituye a Ricardo García Nápoles. Vale, con eso cerramos un ciclo bastante movido de cambios en el servicio exterior. Hemos pasado por Europa, África, América Latina, Rusia, Asia. Una cobertura global. Definitivamente. Ver todos estos nombramientos juntos, publicados casi al mismo tiempo, te da una foto panorámica de la actividad diplomática cubana ahora mismo. Son ajustes, renovaciones, quizás refuerzos en ciertas áreas. Cada movimiento tendrá su porqué, pero el conjunto refleja una política exterior activa que gestiona constantemente a su gente. Pero habías adelantado antes que la Gaceta 61 no era solo diplomacia, que había un acuerdo distinto, un nombramiento interno. Cuéntanos de ese. Así es el acuerdo 465X, con fecha del 10 de septiembre. Y aquí, fíjate, cambia la base legal que se menciona. Ya no es solo el artículo 122, inciso O de la Constitución, sino el inciso K de ese mismo artículo. Ese inciso le da al Consejo de Estado la facultad de elegir o remover ciertos cargos. Y además citan la ley electoral, la 127 de 2019, y el reglamento del Consejo Electoral Nacional. ¿Y a quién nombran y para qué cargo exactamente? El Consejo de Estado elige a Dayamí Rodríguez Cepero como presidenta del Consejo Electoral Provincial de Matanzas. Es un puesto clave en la estructura electoral de esa provincia. Y aquí hay 2 cosas interesantes. Primero, la base legal es diferente. Está ligada a la organización electoral. Y segundo, la propuesta no viene del presidente de la República, como en los casos de los embajadores, sino que viene de la presidenta del Consejo Electoral Nacional. Mira,
Esa es una diferencia en el procedimiento, interesante. ¿Y dice cuándo empieza a ejercer el cargo? Sí, el acuerdo es muy claro en eso. Dice que el nombramiento tiene efecto a partir del 15 de septiembre de 2025. Así aseguran una transición ordenada en ese puesto provincial. Entonces, este nombramiento nos muestra otra cara de las funciones del Consejo de Estado, ¿no? Más allá de la política exterior. Exactamente. Demuestra que el Consejo actúa en varios frentes, tanto en las relaciones internacionales como en nombrar figuras importantes dentro de las estructuras internas del país. En este caso, el sistema electoral a nivel provincial. Refleja lo central que es este órgano en el sistema cubano para hacer oficiales estas decisiones de personal en distintas áreas. Bien, ya hemos desglosado el contenido de las dos gacetas. Si intentamos resumir, ¿qué tenemos? Una docena de acuerdos del Consejo de Estado publicados el mismo día. La mayoría cambiando embajadores en lugares muy diversos del mundo y un nombramiento clave en la estructura electoral de Matanzas. ¿Cómo interpretamos todo esto junto? Bueno, viéndolo en conjunto, estas gacetas son la cara formal y pública de decisiones administrativas y políticas. Dejan claro que estos nombramientos siguen un camino establecido. Hay una propuesta, sea del presidente o de otro órgano, luego una decisión del Consejo de Estado basada en sus poderes constitucionales y finalmente la publicación oficial. Eso le da validez legal y lo hace público. Y más allá del procedimiento formal, ¿qué nos dice el contenido? La lista de países es larga, muy variada. Sí, la diversidad geográfica es lo primero que salta a la vista. Te da como una foto del alcance global de la política exterior cubana en este momento. Se ve actividad y presencia en muchos continentes y regiones muy distintas, desde potencias como Rusia hasta naciones isleñas como Seychelles o Sri Lanka, pasando por socios en América Latina y presencia en África y Europa. Podría leerse como un esfuerzo por mantener una red diplomática amplia y activa en un mundo complejo. ¿Y el nombramiento electoral? ¿Cómo encaja en esa foto? Bueno, el nombramiento electoral interno, aunque sea uno solo frente a tantos diplomáticos, también es importante. Nos recuerda que la gestión del Estado no es solo hacia afuera. No. Refleja que se sigue administrando, ajustando, controlando las estructuras de gobierno dentro de Cuba. Y quizás el hecho de que se publique junto con los nombramientos diplomáticos subraya que ambas esferas, la interna y la externa, están bajo la misma órbita de decisión. La del Consejo de Estado, claro, actuando según las propuestas que le lleguen. Son piezas del mismo sistema de gobierno. O sea que no son solo nombres y cargos que cambian, sino que reflejan procesos, quizás prioridades, y el alcance del propio aparato estatal. Precisamente, aunque cambiar funcionarios que terminan su misión es algo rutinario en cualquier gobierno, la selección específica de quienes los reemplazan, los destinos a los que van y el volumen de cambios en poco tiempo siempre pueden dar pistas. Pistas sobre prioridades estratégicas, énfasis en ciertas relaciones o simplemente sobre cómo funciona internamente la gestión del personal de alto nivel en un momento dado. Bueno, hemos recorrido entonces estos acuerdos recientes del Consejo de Estado cubano, publicados en las Gacetas 60 y 61. Queda claro que ha habido bastante movimiento, tanto en la red de embajadas como en un puesto electoral provincial importante. Sí, y aunque estos documentos oficiales puedan parecer un poco secos, son una fuente primaria muy valiosa, ¿eh? Nos dan acceso directo a cómo funcionan los mecanismos formales del gobierno y cómo se implementan sus decisiones sobre la gente que ejecuta sus políticas dentro y fuera del país. Son al final el registro oficial de quién está al mando en puntos clave del sistema. Para cerrar y dejar una idea ahí picando. Más allá de la rutina administrativa de reemplazar gente, si miramos la combinación de destinos diplomáticos que vimos hoy, Rusia, Serbia, los nórdicos, Chile, Uruguay, varios en África, Asia, el Caribe, y pensamos en el momento actual. ¿Qué podría sugerirnos eso? Sobre las prioridades o quizás los retos de la política exterior cubana. ¿Se está reforzando alguna región? ¿Se busca mantener un equilibrio global? Es algo para pensar, ¿no? A partir de esta información oficial que hemos revisado hoy.